una que se llama 6K. Nos graduamos en 8 categorías. Con él me gradué en urbanos y rurales, en la primera cohorte de evaluadores graduados del país. Ah, bueno, o sea, ayer. Eso no hace mucho, eso hace Sí. 4, 5, 6 años creo, hace 6 Bueno, años. no hace tanto, ¿verdad? No, es que ese tema ese tema del título de evaluador está apenas recién salido. Ah, bueno, listo. Bueno, chicos, los saludo a todos. Buenas tardes. Hoy nos encontramos en un nuevo espacio del TAC de análisis de linderos. Hoy es 10 de mayo y pues siguiendo como la propuesta que teníamos, el día de hoy vamos a compartir la experiencia de un caso real que nos trae el compañero Iván Darío. Iván, si quieres nos vas contextualizando en términos generales, tú vas a compartir o comparto yo, ¿cómo consideras? Para mientras voy ingresando también acá a la información. Profe, si desea, comparto y vamos viendo con los compañeros la información. Exactamente, vamos diciendo como qué fue lo que se solicitó, municipio, si quieren no vamos dando el análisis, sino cuál es la problemática y entre todos empezamos a nutrir como de pronto cuál podría ser la posible solución y luego vemos si tú le diste solución, cuál fue esa salida o entre todos pues le buscamos la salida, ¿te parece? Claro que sí, profe. Entonces, con permiso voy a compartirles pantalla. Claro que sí. Voy acá a apagar un segundo para quitar este reflejo de acá para que pueda quedar mejor la grabación. Bueno, listo. Compañeros, ¿sí logran ver la pantalla? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, esto sucede en un proyecto que se está adelantando en el municipio de Guarne, ¿sí? En el oriente antioqueño. Para este municipio, desde un convenio que se realizó entre entidades, se tiene proyectado la ejecución de una cicloinfraestructura. Para este caso, la cicloinfraestructura la voy a activar acá. Perdón, yo le pongo un color diferente acá y voy a cambiar este color de acá. Entonces, la cicloinfraestructura es lo que ustedes ven en color ¿qué? En color amarillo. Amarillo. ¿Cierto? Entonces, pues, la empresa encargada de los diseños entrega el diseño final y ese diseño es sobrepuesto en la cartografía oficial que se tiene. Al realizar la sobreposición del proyecto, entonces este proyecto viene también con unas líneas, que es la línea de compra, la línea de adquisición, la cual me va a marcar cuál es el área de terreno o hasta dónde debo yo adquirir para poder hacer la ejecución de la obra, ¿sí? En este caso, pues para las personas que conocen el oriente, se dan cuenta de que el municipio de Río Negro y Guarne, algunas partes son muy onduladas, ¿sí? Entonces, pues en este caso, esta vía es la vía que comunica la autopista Medellín-Bogotá hasta el aeropuerto José María Córdoba. Iván, te hago una pregunta. Para ¿Sí? todos es claro el término ondulado. Que ¿El existen silencio es un sí o el silencio es un no? montañas y colinas. Ok, ¿tienes de pronto la cartografía para que las curvas de nivel, como para que veamos de forma visual qué es el término ondulado? Claro que sí, profe. Un segundo, ya las busco por acá. Ok. Para que nos vaya quedando claro, porque probablemente para muchos sea algo común, pero para otros quizás no, el término. Entonces, permítame un segundo, le cambio acá el color. Sí, y quizás también le puedes poner, exactamente. Para que las puedan visualizar un poco mejor.
Bueno, aquí en la imagen, y voy a apagar acá de fondo lo que pueden visualizar ustedes es las curvas de nivel, ¿sí? La topografía del terreno. Para este caso, la curva de color café oscuro, pues la denominamos curvas principales. Estas curvas, por ejemplo, esta curva de nivel es la curva 2165 y esta otra que está acá es la 2160. Hay 5 metros de diferencia. Y estas curvas que se llaman curvas secundarias son las curvas que se encuentran entre ambas curvas principales. En este caso, pues serían curvas al metro, ¿sí? Pues para llegar a los 5 metros que tenemos. Ahí está la 2164 y así sucesivamente, 2163. Entonces, exacto, entonces ahí, perdón que te interrumpa, claro que sí. si tomamos el lado, comparamos el ladito, ahí donde tenías el cursor, el Sí. ladito izquierdo con el lado derecho, vamos a ver que el lado derecho es un poco más plano, el terreno, ¿cierto? Y hacia el lado izquierdo tiene más inclinación porque las curvas están más juntas, más cerradas, más pegadas. Sí logran interpretar esa parte de la cartografía, que es muy importante. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces miren que este tipo, no solamente en la información, en el análisis de catastro, nos limitamos al tema de cercos, ríos y la delimitación predial y la ortofoto, sino que todos estos elementos geográficos como es la curva de nivel también nos ayuda a interpretar y a tomar decisiones e incluso a determinar en las escrituras cuando nos mencionan el filo, entonces acá podríamos determinar dónde está el filo o el nacimiento, entonces se ven los nacimientos de agua, ¿cierto? Continúa, Iván. Listo, profe, gracias. Entonces, por el momento voy a apagar las curvas de nivel, ¿bueno? Ok. Listo. Entonces, a la entidad se le entrega un diseño, que es el diseño de la ciclorruta, y se le entrega dentro del diseño una línea de adquisición. Estas líneas de adquisición están establecidas por una línea de compra, que es el área al cual yo debo de adquirir para la ejecución de la obra, pero hay una línea de chaflán. De pronto, para aclarar ese tema de la línea de chaflán, es la línea hasta donde se va a ejecutar la obra. O sea, si en el caso tal de que haya movimiento de tierra, sea un lleno o sea un corte, ese sería como la línea límite en la cual se desarrollaría la obra. Pero esas líneas de chaflán están entre la línea de compra y el desarrollo del proyecto porque se tiene que guardar unos márgenes de distancia entre ambos líneas, ¿sí? En caso tal de que no quede a ras la adquisición, sino que haya unas áreas como para poder maniobrar en caso tal de que se requiera ampliar alguna obra. Entonces, para este caso, tengo solamente pues aquí proyectada la línea de compra. O sea que son también unas áreas de, pues como un retiro. O sea, no solamente el área de intervención de la ciclorruta, sino que además unas áreas anexas para todas estas eventualidades. Exacto, profe, así es. Entonces, para este caso, cuando nos entregan el proyecto, lo que se hace inicialmente es hacer la sobreposición del proyecto con la cartografía oficial suministrada por en este caso, la entidad que es el catastro municipal, nos entrega la capa en la cual pues, se hace un cruce de cuáles predios son los que van a ser intervenidos por el proyecto que se va a ejecutar. Para este caso, pues, y para el caso que se les remitió a la profesora, estamos hablando solamente de estos tres. O sea, el proyecto, y qué pena yo lo hago un poco más extenso, el proyecto va, y ahorita les muestro de pronto todo el tema pues, de la ortofoto completa, va desde el molde Llano Grande, en el municipio de Río Negro, desde el molde Llano Grande, atravesando cerca del aeropuerto José María Córdoba, llega hasta el sector de los límites entre el municipio de Río Negro y Guarne y continúa hasta la autopista Medellín-Bogotá. Te hago una pregunta, o sea, que ¿cuántos kilómetros estamos hablando? Son 15.6, perdón, son 23 kilómetros de ciclorruta, pero dentro de la actividad que se estaba realizando hay unas zonas que no se pueden ejecutar por un tema de normatividad de la aeronáutica civil. Cuando se van a desarrollar procesos de infraestructura sobre estas zonas,
y perdón, yo me alejo un poquito y regreso aquí al aeropuerto, estas son zonas vetadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aeronáutica civil tiene unas normas establecidas para la ejecución de alguna obra que en algún futuro pueda tener como una elevación y pueda obstruir con la visual de la navegación. Entonces, para estos casos, muchas de esas obras son negadas por ellos. Y aparte de eso, pues ya inicialmente se había establecido por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura un proyecto para hacer la ampliación de esta vía y el ingreso al aeropuerto. Entonces, en ese caso, el proyecto de la infraestructura llega hasta como más o menos hasta este sector que está aquí donde tengo el mouse y nuevamente retoma por este sector acá, ¿sí? Ok, o sea, se corta. Exacto, se corta. Te hago una pregunta, ¿la ciclorruta o sea, sería una obra tipo ciclorruta normal? O sea, para bicicleta normal, o es ciclorruta pensando en que en la zona hay mucho ciclista que transita y para pasarlos a ellos a esa zona? Exacto, profe. O sea, y se da por eso y también por el tema peatonal, ya que pues, una de las vías con mayor accidentalidad es esta vía que conduce a la autopista Medellín-Bogotá desde el aeropuerto José María Córdoba. Interesante. Entonces, el desarrollo de la infraestructura muestra los siguientes carriles. El primer carril, el del costado derecho, que sería el andén, estas dos franjas que se encuentran acá, que es el desarrollo de la cicloinfraestructura, un carril de ida y un carril de regreso, y un espacio de zona verde, pues haciéndole como un pequeño retiro al borde al borde de la cuneta. Entonces, ese es como el desarrollo de la cicloinfraestructura en ese sector. Bueno, me voy a regresar nuevamente acá. Entonces, se entrega el proyecto se sobrepone en la cartografía oficial y se determinan las áreas de adquisición. Para este caso, dame un segundo, yo voy a activar acá. Okay. Las áreas que se requerían para el proyecto. Ay, perdón. Hola, Luis Fernando. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Entonces, para esas zonas lo que se requería eran estas áreas. Cada polígono tiene un área de adquisición, tiene un valor pues, metro cuadrado que ya fue a través de la lonja de Antioquia y sino de convenios que se hicieron con empresas dedicadas al avalúo, quienes ellos fueron a determinar el valor del suelo. Entonces, para este caso tenemos las tres áreas requeridas en este caso. ¿Qué es lo que pasa o la problemática que se presenta acá? Es la siguiente. Estos predios, tal cual como se ven formados catastralmente, no es la realidad o la realidad física que vamos a encontrar en terreno. En terreno hicimos una visita acompañados de las personas, los titulares de los predios, y pues encontramos una diferencia con la cartografía oficial que se tenía. Entonces, okay. Permítame un segundo, voy a apagar el área de adquisición. Te voy a hacer una pregunta. Claro que sí, profe. Bueno, primero, porfa, préndeme los números de predio. Y segundo, el trazado en ese momento de interés me está tocando predios con características de tenencia, ¿cómo? Bueno, en este caso, dentro de todo el proyecto, solamente encontramos un predio que no tiene asociado un título. Solamente de los 184 predios que se listaron para hacerle el tema de socialización y adquisición predial, solamente uno se presentaba en catastro como un predio sin información jurídica asociada. O sea, como una posible posesión. Exacto, profe, exacto. Okay. Se hizo la solicitud a la oficina de registro del municipio de Río Negro, que es el círculo registral para este sector, y ellos emitieron
la carencia registral de este polígono. Ok, y en este momento, entonces, ¿a quién se tiene inscrito? Profe, le voy a decir la verdad, yo este proceso lo inicié en el año 2018, pero lo Sí. dejé en el año 2019. ¿sí? Tú me contaste ahí un tema, ajá. Sí, No, entonces... por eso, pero no la persona, sino al que se tiene inscrito, la pregunta sería, creo que la hice mal, ¿al que se tiene inscrito está en este momento allá o tampoco? ¿O es Sí, diferente entre lo que hay allá y lo que hay inscrito? no, la persona igual, la persona que dice que, pues, que manifiesta ser el dueño igual él no tiene nada ahí, ¿sí? Es un lote vacío sin ninguna construcción ni nada de eso. Okay. En su momento o en este tema del proceso de la adquisición predial, lo único que se le iba a hacer reconocimiento al señor era por el cerco que el señor tenía en el lote y por los árboles que también el señor había plantado. Era como lo único que se le podía reconocer al señor, sabiendo que no es pues el legítimo propietario del predio, ¿sí? O que nunca inició pues un proceso para que el predio fuera titulado a él. Listo, perfecto. Listo. Entonces fuimos a estos predios de acá y con las personas, perdón, me devuelvo. Inicialmente entonces se sacó la información, se hace una socialización y efectivamente pues las personas, cuando uno hace la visita a campo, las personas manifiestan, sí, este es mi predio es todo lo que usted ve ahí, correcto, aquí queda ubicado el puente, perdón, apago acá y prendo acá, el puente de la Mosquita, se conoce así, límites entre Río Negro y Guarne, y este es mi predio llega hasta acá, hasta el bordo de vía. Lo mismo manifestaron estas personas de aquí, todos ellos manifestaron que sí, que era el predio. Pero cuando ya se inicia un estudio jurídico y un estudio técnico pues, de la información, se encuentra de que en el año 2005, un predio de mayor extensión que estaba ubicado en esta parte de acá, ese predio fue objeto ¿de qué? De loteo. Entonces les voy a mostrar acá el loteo. Este es el loteo y el plano protocolizado muestra esta figura que está ahí en color rojo. Entonces ya con esta nueva información, pues nuevamente acudimos a los propietarios y ya coordinamos, fue una visita a campo con ellos, manifestándonos ellos en campo desde dónde y hasta dónde iban sus predios. Entonces en este caso, pues ustedes ven la diferencia que hay un poco entre lo que es catastro, ¿cierto? Y la información que está en el título o en el loteo que ellos efectuaron en el año 2000. O sea, esos 3 predios nacieron de un loteo y lo que está en rojo es lo correspondiente a lo protocolizado. Exacto, profe, así es. Okay. Así es. Entonces se hizo la visita a campo, se tomaron las longitudes en campo por donde las personas indicaban y efectivamente coincidían con lo que ellos tenían en el título, ¿sí? De igual manera, pues muchos de estos, digamos, de estos vértices de los linderos se han ido como borrando, pero pues estas personas conocen o distinguen dónde son sus predios. Da la casualidad de que estas 3 personas, o sea, los 3 son familia, un tío y 2 sobrinas. Entonces la visita, pues en este caso fue fácil porque pues los 3 estaban de acuerdo y indicaban cada uno hasta dónde iba su lindero y efectivamente confirmaban que sí, que ese era el lindero que ellos tenían. Sí. Listo. Entonces uno de los linderos aquí, o sea, partimos de este lote, que es el lote que está en la parte inferior. Este lote hablaba de que colinda por un lado con la vía que ingresa a la vereda La Mosquita y por el sector colinda con un callejón y efectivamente hacer el reconocimiento, esta parte de aquí, por donde está este número 3869, es un callejón, pues que entonces eso nos permitió ingresar y empezar como a hacer la reconstrucción de los predios. Perdón, te interrumpo, Sí, Walter tiene la mano alzada. Okay. Walter. Profe, es que a raíz pues como de esto que está mostrando el compañero de lo que nos habló del otro lote que no tenía un titular de dominio, me surge una duda. Entonces, ese lote que no tiene titular de dominio es un lote baldío y por lo tanto corresponde a la nación.
y las franjas que hay en este momento entre las líneas negras y las líneas rojas que no hacen parte por protocolo de esos predios, entonces también son parte de predios baldíos de la nación. Pero ¿de cuál predio? De estos que nos está mostrando él ahí, tengo entendido No, que todos, o del que sí, él pero menciona. él nos habló de otro al que solamente le van a reconocer al señor unos estacones y unos árboles que sembró. Ya te explico, él nos comentó, el trazado está alrededor de 180 y punta de predios intervenidos por la obra. ¿Listo? De esos 180 y punta de predios que están intervenidos digamos, en un análisis que se realizó en un barrido, solamente uno, me parece incluso muy poco, uno, digamos, no tiene un título asignado. ¿Qué pasa? Digamos que no necesariamente es un baldío. ¿Listo? No necesariamente es un baldío. Podemos estar frente a una posesión porque habría que hacer un análisis jurídico y determinar si esa área hace parte de algún predio con folio de matrícula y la persona está haciendo posesión de un área de uno de esos folios. Luego un análisis jurídico, si se logra determinar que efectivamente esa área no tiene título, no pertenece, no a ninguno de los títulos de alrededor, se podría hablar de un presunto baldío y habría que escribirle a la entidad pertinente, en este caso la Agencia Nacional de Tierras, a que ellos identifiquen si ese predio lo tienen censado, si hace parte de un predio baldío, para poder tomar las acciones pertinentes. Pero de primera, digamos, es una presunta posesión y así se tiene inscrito catastralmente. Así es, profe. ¿Sí te queda claro? Bueno. Sí, sí, profe. Listo. Muchas gracias. Con gusto. Continúa, Iván. Listo. Entonces, esta fue, digamos, la actividad a realizar en el momento, pues, con las personas que son los titulares de los predios en campo. Y efectivamente ellos reconocen de que el predio que ellos tienen, pues, iría como hasta estas franjas de terreno que ellos manifestaron y que efectivamente en campo corroboran que es así. Entonces, si nuevamente tenemos aquí la ciclorruta y nuevamente encendemos las áreas Va a coincidir mucho. Exacto, entonces permítanme un segundo, yo les pongo acá. Entonces, ya las áreas de adquisición, ¿cierto? Lo que primero... Son mínimas. Exacto, profe, son mínimas. En ese caso son mínimas a lo que inicialmente se tenía, y de eso pues depende mucho también el valor y el precio que se vaya pues a pagar a una persona. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, listo, entonces ya empezamos pues nosotros a trabajar ya con esta información encontrada en campo. De pronto, pues para claridad de los compañeros y la profesora pues ya tiene conocimiento, este proceso yo lo dejé en el año 2019, entonces como tal el proceso, o sea, esta modificación que ustedes ven que se tendría que hacer, pues no se adelantó, o sea, de mi parte no la adelanté porque pues ya otras personas asumieron digamos como la actividad. ¿Tú me puedes indicar, sí, porfa, cédula catastral? Claro que sí. Buscar ese sector. Claro que sí, profe. Me dice cuando... Ya va. Es rural, ¿cierto? Sí, profe, rural. Ya te voy a dar la palabra, Manuel. Dime, porfa, bueno, entonces 318 del sector 2, corregimiento 1. Corregimiento 1, sí, profe. Okay. Vereda 4. Vereda 4. Y el predio, pues en este caso el predio es el 530. 530. Acá aplico. Email, listo. Ya aquí me voy a ubicar y voy a ver si me sale a mí en la actualidad la misma información catastral para ver si pues ha tenido alguna modificación.
Efectivamente, como tú dices, tenemos la misma información que tú nos estás mostrando en negrito. De hecho, ya mismo lo que voy a hacer es que mientras tú nos sigues explicando, eh, mandar el link para poder compartir esta pantalla también. Entonces, continúo. Ok, profe, listo. Entonces, digamos, eso fue lo que se evidenció en la parte de la visita a los predios, a los propietarios. Ya sabíamos que las franjas de adquisición iban a ser menores en esta parte de acá. Hasta ahí, digamos, ya teníamos las actividades claras o lo que debíamos adelantar en el proceso de gestión predial o de adquisición para los predios. Esta adquisición se iba a hacer o se va a hacer pues, directamente para los municipios. El municipio es el que es el encargado de hacer la compra, ¿sí? Entonces ellos delegan o subcontratan a otra entidad para que ellos hagan el tema de la adquisición predial. Okay. Problemas presentados que de pronto dentro del alcance que se tenía para la gestión predial, al ser también una entidad del Estado, pues no quedó claro el tema de hacer una actualización catastral, ¿sí? De adelantar, digamos, estos procesos catastrales, ya que eso iba cargado, era más hacia la entidad contratante, en este caso, pues el municipio, y no a la entidad que estaba adelantando el proceso de la gestión predial, ¿sí? Entonces, digamos, si bien se notificó y se mostró esto, pues fue algo bueno, positivo para el proceso, ya que esto iba a minimizar los costos de adquisición dentro del desarrollo de las infraestructuras, porque inicialmente hablábamos de aproximadamente 11.000 millones de pesos para la compra de predios. Entonces, al empezar a hacer estas actividades, esos valores se reducen. Y sustancialmente. Sí, profe. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí voy nuevamente a apagar esta capa y voy a apagar la capa de la ciclorruta. Bien. Entonces yo quiero que de pronto ustedes se fijen en este polígono que se encuentra acá. En este polígono que se encuentra acá. Es una faja de vía. Es una faja de vía, correcto, profe. Es una faja de vía. Ahí quiero hacer un paréntesis. Porfa, pónmelo sólido un momento. ¿Cómo, profe? Ponlo sólido, es decir, que no veamos transparente, sino sólido. Quiero ver una cosita. ¿Ah, sí? Bueno. No, o sea, con colorcito. Ok. Pónmelo rosado, azul, con lo que sea. No lo veamos exacto. Ponle para yo poder verlos. ¿Les parece bien así? No, pero, o sea, relléname los polígonos. Ah, ok, ya entendí, qué pena. Tranquilo. Ya. Eso, cualquiera. Listo. ¿Por qué? Porque miren la diferencia entre, pómelo más alejado para poder ver un panorama un poquito más general. Claro que sí. Exacto. Entonces ustedes ven algunas vías, ¿cierto? Es claro los trazados de algunas vías. Esos trazados de esas vías, en algún momento esas áreas hicieron parte de alguno de esos predios. Pero no durante toda la historia de la infraestructura y de los crecimientos de los municipios se han generado los folios de matrículas para esas vías, sean vías principales, secundarias o y pues digamos que mucho menos terciarias. Entonces, de unos años para atrás, sobre todo en esos grandes proyectos viales que vemos como Pacífico 1, Ruta del Sol, Pacífico 3, ¿cierto? Todo eso. Y en vista como de esa dinámica inmobiliaria y los problemas jurídicos que se han encontrado a través de los años, la adquisición de esas fajas de vía ya se han hecho y se están haciendo así, de esta manera como la vemos ahí. Entonces, inicialmente, si lo viéramos así, sin ortofoto, es un predio más, ¿cierto? Y en realidad es un predio. Pero en la actualidad, cuando ya uno le pone la ortofoto, es una faja de vía. O sea que ahí entran otras variables a analizarse cuando se van a entrar de pronto a rectificar, porque entonces ya no son predios de particulares, sino que estamos hablando de predios que son ¿de qué?
bienes de uso público o bienes fiscales, de acuerdo a cómo se tengan caracterizados. El tema de que ya con esas, o sea, esas fajas de vías fueron adquiridos por unos procesos de compra que ya se pagaron unos dineros, o sea, ya hubo unos rubros destinados a eso. Entonces hay que tener cierta particularidad cuando se van a analizar los linderos en este tipo cuando nos enfrentamos a linderos con este tipo de casos. No sé si tú ibas también a empezar como con esa casuística ahí, con esa faja de vía, pero entonces te hago este paréntesis y este preámbulo para que siempre lo tengamos como presente. La diferencia entre esas vías antiguas que las vemos ahí en la cartografía como huecos, como vacíos, como de la misma manera que vemos una quebrada o un río, y este tipo de vías que ya las estamos empezando de unos años acá teniendo censadas respectivamente como un predio y obviamente con su respectiva jurídica, con su folio de matrícula. Continúa, Iván. Listo, profe, gracias. Entonces, me voy a regresar acá. Ajá. Voy a quitarle aquí el color, voy a dejarlo así. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, pues ya al darnos cuenta de que efectivamente estos predios, pues según el reconocimiento de los propietarios y tanto la visita en campo, ellos decían que llegaban hasta aquí. Bueno, entonces, ¿a quién le pertenecen estas áreas? Resulta que en el TAC, creo que fue el martes o el día jueves de las preguntas al profe, estábamos hablando del tiempo en el que, digamos, se realiza un estudio de títulos, ¿sí? Sí. Pues para este caso, el estudio de títulos lo hicieron fue a 10 años y lo hicieron hasta el tema del loteo, que fue en el año 2005. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y de pronto quiero ponerlos de pronto a ustedes en contexto y a la profe de lo que pasa precisamente en esta vía. Resulta que esta vía fue adquirida por la Aeronáutica Civil entre los años 81 a 85. Entonces, en ese entonces no existía la vía que comunicaba la autopista Medellín-Bogotá con el aeropuerto José María Córdoba, ni el aeropuerto José María Córdoba con el sector de Llano Grande. Entonces, hubo un proceso de adquisición predial por parte de la Aeronáutica Civil. La Aeronáutica Civil hizo una adquisición de unas fajas de terreno para la construcción de la vía. Entonces, aquí nuevamente me voy a regresar a aprender las curvas de nivel y para encontrar lo siguiente. Como decía la profe, cuando ustedes ven las curvas de nivel aquí muy cerca una de otra, quiere decir que como tal el terreno es más pendiente. Cuando las curvas de nivel son un poco ya más separadas, es un terreno ya más plano. Entonces, las fajas de adquisición muestran de que la Aeronáutica Civil no solamente hizo la adquisición de la franja de terreno donde va la vía, sino que para el manejo, en este caso, de esta montaña que había acá, ellos tenían que hacer unas adquisiciones extras para el manejo de los taludes. Para la intervención. Exacto, profe, exacto, para la intervención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien la parte jurídica hizo su trabajo de hacer esa actividad, ellos, al tener esto como evidencia, tuvieron que devolverse. Y se devolvieron con los años y encontraron que en el año de 1983 la Aeronáutica Civil hizo una adquisición en esta franja, acá. Y la adquisición que hizo la Aeronáutica Civil, perdón, les voy a cambiar aquí el color para distinguirlo ahorita, es esta que ustedes ven acá, esta en color azul. Esa fue la adquisición que hizo la Aeronáutica Civil en el año de 1983. Bueno. ¿Qué hizo la Aeronáutica Civil? A través de una expropiación, porque no hubo una negociación, hicieron la adquisición de esta franja. ¿Para qué? Para la construcción de la vía. Pregunta, ¿ese trazado de dónde lo sacaron? Este trazado nos lo facilitó la misma Aeronáutica Civil. La Aeronáutica Civil tiene, digamos, como el récord de todos estos planos que se levantaron en el momento de la adquisición predial, y estos planos nuevamente pues se referenciaron y se localizaron en campo, ¿sí? Aparte de eso, pues se hizo se corroboró que jurídicamente sí sobre esos predios tuvieran la trazabilidad de que la aeronáutica hizo la adquisición de predios, y efectivamente sí, se encontró que sí.
estas personas que se encuentran acá, el 522, 529, 530, al manifestarles esta situación reconocieron, sí, la aeronáutica sí nos compró a nosotros hace muchos años, o a nuestra familia le compró una franja de terreno para la construcción de la vía. ¿Esa compra fue antes del loteo? Sí, profe, el loteo fue en el año 2005 y la compra fue en el año 83. Ok, entonces primero fue la compra de esa y posterior a eso se loteó. Exacto, profe, exacto. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Pues de que al hacer la verificación en campo de este polígono, sí encontramos, digamos, como pruebas físicas en campo de sí. Encontramos unos puntos o unos cercos, tanto en cerco alambre de púa como unos postes en cemento, que delimitaban toda la franja de la aeronáutica civil en ambos costados de la vía. ¿Sí? Se hizo pues una verificación en campo y se encontraron todos estos postes. Algunos postes ya se encuentran, los han quitado las personas, como hay otros donde quitan el alambrado, pero si uno verifica bien se encuentra el poste. Entonces, se encuentra enterradito. Exacto. A la evidencia en el suelo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la costumbre de las personas es colocar su cerco a borde de vía. Claro. ¿Sí? Cuando a esas personas de acá se les manifestó esto, ellos dijeron, pues es que nosotros no teníamos, nosotros decíamos que nuestro predio llegaba hasta acá, pues por lo que uno se acuerda, uno conoce, pero sí, la aeronáutica nos compró hasta donde no nos acordamos. Pero pues siguiendo, digamos, como esta lógica, pues vemos que el talud o el corte del talud llega precisamente hasta donde la aeronáutica hizo la adquisición, ¿sí? A ambos lados del costado. Ya que si llega a haber un inconveniente en la vía, un deslizamiento, pues, ¿quién es la persona encargada de esto? ¿Quién es el responsable? En este caso sería la aeronáutica civil y no el propietario. Entonces, esta fue otra, digamos, otra situación más que se sumó al proceso de la gestión predial. Cuando ya hicimos pues la verificación con las personas, como ellos no tenían claro exactamente por dónde iba la franja de adquisición, entonces nosotros, con el consentimiento de ellos y el reconocimiento de ellos en campo, nosotros ya lo que hicimos fue proyectar, y perdón, lo cambio de color acá. Tranquilo. ¿Cuáles serían los predios que ellos, cuál sería realmente el hotel? Yo te hago una pregunta y un paréntesis. Sí. Y no sé, todos los compañeros que están presentes, que pueden ustedes intuir que los títulos del predio 522 y 529 y 530, a ver, ¿cómo está el lindero por ese costado de qué dice la escritura? No sé si lo analizaron, de ese predio antes del englobe que lindaba por ese costado y qué dice ese lindero por ese costado después del loteo, porque después del loteo, según el trazado, ellos están teniendo en cuenta que esa área no es de ellos. Exacto. La gente acostumbra a decir, o en los títulos aparece de que colindan con la vía. Con la vía. Exacto. Entonces asumen que como es la vía, entonces llegan hasta el borde de vía. ¿cierto? No. Aja, exacto. Eso es lo que quería escuchar. Pero no dice aeronáutica, no dice. No. En otros casos de otros predios sí se presentaba predio adquirido para la construcción de la vía a aeropuerto, sí, por la aeronáutica civil. Pero ellos siempre manifestaban de que su lindero era la vía. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice que ellos llegan hasta el borde de vía, ¿sí? Okay. Si bien es fácil el acercarse a las personas que fueron propietarias en el momento en que adquirió la aeronáutica civil, esas negociaciones fueron muy sencillas porque ellos reconocieron que efectivamente los linderos los habían desplazado hacia el borde de vía, muchos manifestando de que querían evitar una invasión, ¿sí? De que alguien en esa franja de terreno, y es que estamos hablando, por ejemplo, de esta faja que hay aquí, entre este punto son 22 metros de longitud, entonces efectivamente alguien se puede instalar ahí y colocar, no sé, una construcción pequeña y ya. Después de instalado, pues ya complicado, digamos, como el tema de sí, porque se vuelve una ocupación.
Y ya ni siquiera el particular tiene ahí incidencias como para empezar a decir, venga, es que usted se tiene que ir, porque como el bien tampoco es de él. Exacto, profe. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces, listo, ya con las personas que tenían ese conocimiento, con ellos fue muy fácil. Complicado que fue las personas a las cuales en la tradición les habían era vendido otros y otros y Hasta el otros. bordo del vía, hasta el bordo. Y lo que Claro. hasta el borde de la vía. Y pagaron por el borde de la Y vía. pagaron por el borde de la vía, correcto, profe. Y pagaron por el borde de la vía. Entonces se nos volvió un tema social y jurídico que en este momento... Ese 532 que tenemos a la izquierda. Sí. Ese podría ser un ejemplo. Sí, exacto. Este podría ser un ejemplo de eso. Las personas al vender, pues lógico, vendían hasta aquí, hasta el borde de vía, pero sí, no, efectivamente, el predio suyo no era hasta aquí, sino que era hasta esta franja de terreno. No, pero es que a mí me vendieron hasta acá. Entonces, ¿yo qué hago ahí? ¿Yo cómo recupero mi plata? ¿Sí? Entonces uno entiende a los nuevos propietarios, pero también la deshonestidad de muchas personas, el ser conscientes de que eso no era de ellos y hacer una venta sobre y como la cultura y la tradición no estamos acostumbrados que voy a comprar, voy a hacer un título de predio, un estudio de títulos. Así es, Sino que incluso lo que ocasionalmente ya se está mirando es por lo menos que no tenga, digamos, vicios más o menos ahí en el folio de matrícula y que se estemos hablando de un folio de matrícula activo y bueno, y algunas personas que digamos medio tienen noción del tema, porque cuántas veces no se ha visto en el mercado inmobiliario, Walter y todos los compañeros, Luis Fernando, que están trabajando en esto, que un mismo predio lo venden a 10 personas y el primero que fui y registró es el dueño. Y dice, no, pero ¿cómo así? A mí me lo acabaron de... No, a mí también. Porque hasta ese grado se llega, porque las personas vemos es un folio de matrícula ya vencido, en vez de mirarlo actualizado. Bueno, una cantidad de cosas que se deben de tener muy claras al momento de adquirir un predio y la cultura no está en hacer un estudio de títulos, porque si probablemente se hace un estudio de títulos juicioso, dentro de ese, como ustedes lo determinaron, en algún momento va a estar esta adquisición. Así es, profe, tiene toda la razón. Se hace muchas negociaciones con documentos con documentos de compraventa, incluso autenticados en notaría, que eso a la larga desemboca en una cantidad de problemas jurídicos impresionantes. Exacto. Y lo otro es que si vamos a ver, esta zona de Guarne, es una zona Llano Grande, es una zona de un alto valor comercial. Entonces, cualquier metro cuadrado allí. Profe. Se le acabó la batería. Se desconectó o se le fue la energía. Internet, hay que esperar a ver. Iván. Señor. Iván, te hago una consultica. El metro cuadrado en ese sector, yo estoy analizando en este momento autopista doble calzada Medellín, Bello Atillo, y me encuentro con un metro cuadrado de más o menos de 270 a 300 mil pesos, que creería yo que es el metro cuadrado de esa zona. Le voy a contar, y perdón, me devuelvo pues acá, y pues es algo que si bien está grabado, pues es como para que ustedes tengan el conocimiento. En este sector del molde Llano Grande, el valor del metro cuadrado sí es muy costoso. Estamos hablando de metros cuadrados a 900 mil pesos, 800 mil pesos, por este sector de acá, del molde Llano Grande. Y ese precio pues va disminuyendo a medida que nos vamos alejando de esta parte, va disminuyendo 700, 650, 500 y vamos llegando al aeropuerto José María Córdoba. Pero resulta que, bueno, según la dinámica de... Perdón. No, tranquila, profe. Se me fue la onda en este otro computador. Espérenme un segundito. ¿Hasta dónde me escucharon? Profe, usted nos estaba hablando del tema de que como las personas, digamos, no tienen en cuenta esto de los estudios de título ni nada de eso para las adquisiciones. Ajá, exacto. Entonces las personas tienen
Entonces se cometen. ¿Y escucharon lo de la UAF, lo que dije de la UAF? No, profe. Ah, bueno, entonces estaba diciendo que también en muchos casos las personas se reservan esa información porque el tema de la UAF es un tema delicado en cuanto a que si hay personas que quieran hacer algún loteo o alguna modificación del terreno, tienen que ceñirse a esas áreas. Entonces, por ejemplo, poniendo un caso particular, sin haber estudiado a fondo esta situación acá, jurídica de esta zona, si en ese caso ahí anteriormente hubieran hecho un loteo, probablemente esa área que se ve ahí en el predio 532 que nos estabas mencionando, que se veía influenciada por la compra que hizo la aeronáutica, estamos hablando de un área representativa que quizás, si en algún momento allá se hizo un loteo, podría afectar que la UAF no diera para hacer el loteo. Es un caso hipotético, no estoy diciendo que suceda. Entonces, en muchas ocasiones también las personas, no, es que necesito esta área porque esta es el área que me da para realizar, ya Raven te voy a dar la palabra, para que me dé para el loteo. Entonces, queremos forzar, queremos organizar legal o bueno, como sea, las áreas para poder hacer los negocios llevando a estos, incluso a estos errores. Raven, te escucho. Muchachos, pues buenas tardes. Sino que ahorita estaban mencionando pues sobre los precios de las tierras, creo que era Iván y Walter. Pues yo apenas estoy comenzando en este cuento y sí quisiera saber qué determina el valor pues de cada metro cuadrado, de dónde sacan esos valores. Uy, una pregunta extensa. El compañero Walter. A ver, No, primero Raven, antes de que los expertos empiecen a hablar del tema, quiero decirte que depende también, hay que mirarlo desde dos perspectivas. Los valores catastrales y los valores comerciales, porque ambos tienen metodologías diferentes. Entonces ahí sí les cedo la palabra, álcenme la manito para ir dando el orden de las intervenciones. Entonces te escuchamos, Walter. Bueno, lo que pasa es que cuando uno va a hacer un avalúo tiene que considerar varios factores. Tiene que considerar si el predio está en zona urbana o está en zona rural. Si está en zona urbana hay que considerar si es industrial, si es comercial, si es residencial o si es de uso dotacional. Y si está en zona rural, entonces hay varias tipologías en zona rural. Entonces está de producción agrícola, está de vivienda campestre, está de vivienda campesina, está de un suelo de protección ambiental. Entonces hay que mirar todos esos aspectos. Y en la zona rural se consideran las tipologías de suelo. Haga un paréntesis ahí. Lo que estaba hablando, incluso Walter, para los que están en reconocimiento predial, es lo que se va incluso a ver más adelante. Entonces, como los identificadores de las construcciones, los usos del suelo, y eso todo está en un listado donde tiene una tipología de acuerdo a las características. ¿Listo? Sí. Bueno, en el caso que nos ocupa, estos suelos que están ubicados en Llano Grande y en todo ese entorno están influenciados por la cercanía con el aeropuerto, por la densidad de la construcción. En la zona rural a veces le dicen a uno que puede construir una vivienda por hectárea y después le empiezan a uno a decir que es que la vivienda tiene que ser de tantos metros y que no puede superar 1 o 2 niveles. Entonces, que hay muchos factores, Raven, que tienen que ver con el valor de la tierra. Entonces, por ejemplo, en el sector de Copacabana estamos haciendo la valoración de predios del área metropolitana y son suelos de uso dotacional y que están ubicados en una zona de uso industrial. Entonces uno considera la densidad que se puede construir ahí. Pero en Itagüí, por ejemplo, que ya se agotaron los suelos, que en Itagüí lo que hay de suelos es muy poquito,
Estamos haciendo un avalúo junto a la estación Sabaneta en un sector donde no hay oferta, porque ya todo está copado, entonces ahí el suelo es supremamente costoso. Entonces, un suelo en la zona industrial 3 de Itagüí puede estar valiendo 1.700.000 pesos el metro cuadrado, mientras que un suelo en zona industrial de Copacabana puede estar valiendo alrededor de 270 a 300.000 pesos el metro cuadrado. Y en ese sector que nos está mencionando Iván, hay desde, por lo que yo pude ver, desde 700.000 pesos hasta 1.000.000 y algo, ¿no? Entonces hay que estudiar muchos factores. Exacto. Y recuerda, Raven, que hablando ya catastralmente, ¿cierto? Para el cálculo del avalúo, una de las características es que se sacan las zonas, los valores de zonas geofísicas y geoeconómicas. Entonces, hay unas características físicas que va a tener el terreno, entonces lo que nos hablaba el compañero, que entonces si el terreno es ondulado, si el terreno es más plano, si el terreno es más pendiente, si hay si hay acceso a servicios públicos, cómo están las vías, todo, absolutamente todo ese entorno influye en la valoración, si es una zona más comercial, si no es una zona, no es tan comercial. Y eso va a ayudar al cálculo del avalúo de una propiedad. Esa es una característica. ¿Listo? Manuel, tenías la manito levantada. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. El compañero, no, por ejemplo, lo que está hablando el compañero Walter es muy cierto y hay un factor adicional que es demasiado importante y es como está establecido en el POT, ¿sí? Porque hay unas zonas en las cuales, por ejemplo, tienen cuenta con unos retiros de quebradas, hay unas zonas, por ejemplo, en la parte urbana, en el cual hay un potencial de desarrollo y es, por ejemplo, que dejan la edificabilidad, por ejemplo, la altura. Hay unos que lo limitan y hay otros, por ejemplo, que tienen buen potencial de desarrollo. En cuestión, por ejemplo, que hay unos que pueden hacer, por ejemplo, 20 pisos, 30 pisos, como hay unos que pueden hacer solamente 2 pisos y ubicados pues, en una zona no muy lejana. Hay que tener en cuenta también los factores a la hora de tener datos como un valor comercial. Es correcto. Raven, yo te hago una pregunta. ¿Dónde es que vives tú acá en Medellín? Tú vives en San Cristóbal, ¿cierto? Sí, profe, yo soy pues del municipio de Brontino, pero en estos momentos por el estudio estoy por acá, por San Cristóbal. Pero entonces ya la pregunta era porque por allá por donde yo vivo, pues uno no, los que compran tierra compran eso así como al bulto, por decirlo así, compran sin mirar, sino que miran el terreno y le ponen un precio a la tierra así como así. Y entonces yo dije, pero veo, ya ahorita escuchándolos, decía pues que, pues me preguntaba que, bueno, entonces, ¿qué determina el precio de una tierra? Pero ya los muchachos pues me aclararon mucha parte. Exacto, entonces, pero para que tengas en cuenta, digamos que no es como así por así, sino que las personas, un ejemplo, yo vivo en el sector de Laureles, ¿cierto? Y vivo en un apartamento o vivo en una casa. El que vive en el sector más o menos tiene idea, no, es que por acá, lo que decía Walter, la tierra o los suelos para proyectos cada vez se están agotando. Las áreas planas, llanas, y ustedes, los que tienen la oportunidad de conocer Medellín, lo saben. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el fenómeno que está pasando en la comuna 11, que es la comuna Laureles, Estadio, toda esta área, Naranjal? Digamos que son ya las pocas zonas planas que hay en Medellín, que no sea ladera, que no sea loma, que no sea montaña. ¿Qué pasa? Compran las propiedades, las casas, porque hay casas en los barrios Conquistadores, San Joaquín, Laureles, muy grandes, para construir edificios, ¿cierto? Entonces, una persona que tenga una casa allá tiene un aproximado de cuánto más o menos vale su casa en el precio comercial, porque escuchó que el de allá le compraron la casa en 5.000.000.000 y a este le compraron en 3.000.000.000, ¿cierto? Entonces, no, esta casa era más pequeña, esta casa tenía así, esto, ¿cierto? Van haciendo como su mini estudio de mercado.
Entonces las personas tampoco es que digamos como porque sí iban poniendo un precio. Ya otra cosa es lo que te estábamos mencionando, otro valor es el avalúo catastral, que recuerda que ese avalúo catastral está por debajo del comercial. Cuando tú ves tu información la información de un predio y ves el avalúo catastral, por ejemplo, 100 millones de pesos, ese no es el valor de la venta o del precio del comercio. Ese es un valor que se da para fines combinado con lo que yo les explicaba, la tarifa, que son los millajes que cada consejo municipal mediante las secretarías de Hacienda fijan con sus acuerdos. Haciendo ese cálculo se hace el cobro del impuesto predial. Es para temas de tributo. Y ya después vienen los otros valores que son los comerciales, que tienen unos porcentajes. Es más, la norma dice que el avalúo catastral no debe superar el avalúo comercial de una propiedad. ¿Es así, Walter? Profe, Hola. con respecto al avalúo catastral, es un 60% del valor comercial. Es un 60%. Y no se debe superar. No se debe con superar. Respecto al avalúo comercial, como lo decía el compañero Walter, hay que hacer un estudio si está en la zona residencial, comercial, industrial, y dependiendo del sector, porque no todos los sectores son iguales. Exactamente. Más cerquita al parque tiene un precio más alto. Y como se hace un avalúo, se cogen varios, se hace un ejercicio con varios predios que se hubiesen vendido en ese sector. Es correcto. Ya, Raven, espero. Una pregunta. Si uno, por ejemplo, le vendió un pedazo, le vendió no, usted tenía un pedazo de tierra Un y lote. por cuestiones, bueno, sí, un lote de tierra y por cuestiones de falta de plata, le tocó pues dárselo a alguien que sí podía pagar esa parte pues del catastro. Pero con los años usted se da cuenta que, bueno, usted quedó con un pedazo y le dio una parte al otro para que pagara esa parte. Pero con los años usted vio que él no cumplió, no pagó y a usted aún le siguen cobrando como si esa parte fuera suya, pero ya el otro señor tiene eso ocupado con, con cultivos agrícolas. Entonces, ahí usted, ¿qué puede hacer? Bueno, ahí tienes un litigio. Sí, básicamente. Porque lo que pasa es que, a ver, se hizo una venta, ya te voy a dar la mano, Walter, sin entrar en profundidad. Estás haciendo una venta informal. Hicieron algo de boca. Porque si el impuesto predial todavía sigue figurando en una sola persona, es porque o se hizo de boca o porque la venta todavía de esa venta parcial no se ha llevado a que se inscriba. Entonces fue de boca el negocio. Fue verbal. Sí, Fue verbal. el caso fue verbal. Es que es más, el problema está sí, es de un familiar que está teniendo actualmente ese problema con un terreno que dio así verbal a otro y ya resultó que lo fue a reclamar porque vio que tenía esa deuda ya de todo el terreno porque aparece pues dueño de todo el terreno, pero ya el otro lo tiene ocupado con cosas agrícolas y así, Por cultivos eso, agrícolas. ¿hace cuánto? Ahí lo que tienes que revisar, Raven, es también hace cuánto fue eso. Porque si la persona viene haciendo pues, uso de ellos hace cierto tiempo, pues aunque no haya pagado el impuesto, o sea, hay que tener varias variables ahí para analizar. Porque Por ninguna cosa ejemplo, pagada. qué pena, profe, sino que es que sí, quería sacarme esa dudita porque pues, por ejemplo, entonces el familiar pues del que le comento fue a hacer estas vueltas y le dijeron pues que ya debiera de volver a actualizar esa parte del terreno de él y le tocaba hablar con el otro señor
para que fueran allá a ver qué iban a hacer con eso. Entonces ese señor le dijo que le devolvía una parte. Y para acabar de abusar, como siempre, nosotros los colombianos, bueno, no generalicemos, le devolvió la parte, la parte más mala, por decirlo así, una falda, que eso no, ahí no se para una piedra. Entonces, obviamente la familia pues está ofendida y eso está en mero problema ya por eso. Ya te digo a ver si Walter tiene algo para decir que tiene la manito levantada. Profe, sí, pues con la intervención de Raven se me ocurre a mí que hay que iniciar un proceso de restitución y hay que hacerle un reconocimiento por las mejoras que el ocupante, ahí hay que hacer un avalúo de mejoras. Bueno, ¿estamos hablando de ocupante o poseedor? El poseedor, del ocupante, el poseedor ocupante, ¿no? Porque No, es que acuérdate que ocupante sería si estuviéramos hablando de un predio, ¿qué? un predio baldío. Es correcto. Y el terreno no es baldío, según tengo entendido, el terreno es de propiedad de uno de los familiares de él. Entonces, si hay titularidad, entonces estamos hablando que el otro familiar es un poseedor. ¿Listo? Pero ahí habría que iniciar un proceso de restitución y Entonces, reconocerle el poseedor puede, dependiendo, como le digo, de las características que se tengan en el caso, temporalidad y que los vecinos lo reconozcan como dueño y todo eso, incluso podría, en algún caso, empezar un proceso de pertenencia, ¿cierto? O la otra persona hacer un proceso de restablecimiento. El hecho es que hay una deuda pendiente también, porque ninguno de los dos ha cumplido con el pago, que también hace parte en un proceso de pertenencia y de litigio, es como una de las pruebas que se dice, no, es que vea, yo pago los servicios públicos, que yo pago el impuesto predial, es que yo estoy allá, yo soy el que tengo el cultivo, el que hago, el que lo custodio, el que lo tengo cercado, pregúntele a todos los vecinos y efectivamente no, pues usted es el dueño. ¿Cierto, Walter? No se protocolizó la venta pues no se hizo el trámite debidamente. Profe, con relación a lo que dice Luis Fernando, la norma, no recuerdo cuál es la norma, pero la norma con relación al avalúo catastral dice que no puede estar que por debajo del 60% ni por encima del 100% del valor comercial del inmueble. Eso, el avalúo catastral no puede estar ni por debajo del 60% ni por encima del 100% del valor comercial del inmueble. Entonces eso en este momento está levantando ampolla, en particular en Medellín, porque a la gente se le incrementó el avalúo, el impuesto predial de una forma exorbitante, pero entonces lo que yo me he encontrado en algunos casos es que el cliente para vender el inmueble vale 1.000 millones de pesos, pero para pagar impuesto predial vale 400. Entonces, cuando el municipio ajusta esos valores al valor comercial real, lógicamente que se le va a subir el impuesto predial en un 150 o 200% y a veces hasta más, ¿cierto? Y siempre que vamos a hacer un avalúo comercial, tenemos que hacer uso del plan de ordenamiento territorial o del esquema de ordenamiento territorial o del plan básico de ordenamiento territorial del municipio en el cual esté ubicado el predio. Es fundamental, es la línea base. Es indispensable, uno no puede hacer un avalúo comercial sin hacer uso de esa herramienta. Y tiene que fijarse en los dos elementos que usted mencionaba ahora, que son la zona física homogénea y la zona homogénea, la zona económica homogénea, ¿cierto? Entonces y ahora para yo hacer un avalúo de una casa en Laureles o en cualquier parte, cuando es una casa que no es propiedad horizontal, yo tengo que hacer uso de dos métodos. Para evaluar la construcción, tengo que hacer o una reposición. Bueno, usualmente tengo que hacer un avalúo de reposición, o sea, cuánto me vale construir esa casa a precios de hoy, menos la depreciación por estado de uso, por estado de conservación y por edad, primero. Y segundo, tengo que hacer un análisis o de mercado
o residual para determinar el valor de la tierra. Cuando yo encuentro mercado para hacer comparables de la tierra, o sea, cuando yo encuentro muchos lotes en el sector, mínimo 10 o 12 lotes en el sector que me permitan verificar, o en zonas homogéneas que necesariamente no tienen que estar en el sector, zonas económicas homogéneas. La zona física homogénea es la que está cercana al predio. La zona económica homogénea son sectores que están en diferentes partes de la ciudad, pero que tienen las mismas características del sector donde está ubicado el predio. Entonces, hago un análisis de mercado si encuentro predios similares a ese, o hago un análisis residual, que es desarrollar un proyecto constructivo en ese lote para determinar el valor del terreno que está ligado a eso. Y después sumo el valor del terreno con el valor de la construcción. En el caso de propiedades horizontales, la norma me dice que debo hacer comparativo de mercado. Eso quiere decir que tengo que averiguar varios predios similares a ese y hacer una homogenización de acuerdo a área, a ubicación dentro de la propiedad horizontal, porque no vale lo mismo un primer piso que un piso 11, a varios acabados, en fin, a varios elementos que me permiten homogenizar. Es correcto. Muchas gracias, Walter. Iván, ahora Gracias. sí. Profe, listo. Entonces, esta fue, digamos, como la situación presentada. A la fecha todavía, en algunas ocasiones asisto como para sustentar nuevamente de dónde es que estas áreas de la aeronáutica fue que salieron. O sea, mostrando como una cadena, ¿sí? Tanto amarrando lo técnico como lo jurídico, mostrando la tradición de cómo era un predio inicialmente de mayor extensión y cuando ya la aeronáutica civil hizo la adquisición. Para este caso, pues aquí mismo, bueno, esta es la cartografía del año 2018. Para la cartografía del año 2019, perdón, yo modifico nuevamente. Iván, ¿y ahí utilizaste de pronto algún análisis multitemporal para ver quizás ortofotos más antiguas, a ver cómo estaba el terreno? Sí, profe, ¿qué pasó acá? Resulta de que, pues según lo que nos había manifestado el municipio, la formación catastral en este municipio se dio a partir del año 89. Entonces, no se tenía, digamos, como una información más allá de esto. Okay. Entonces, en el mismo año 2018, en la oficina, que ya no está aquí en Antioquia, la oficina del IGAC, yo logré rescatar esta fotografía aérea que ustedes ven ahí. Perdón, yo apago la capa acá. Entonces, aquí ustedes pueden ver el movimiento de tierra. Esta fotografía es del año 84. El movimiento de... ¿Perdón? Está jovencita. Exacto. El movimiento de tierra que se realizó para la construcción de la vía, ¿sí? Sí. Y todo esto se da tanto en el municipio de Guarne como también para el municipio de Río Negro, ¿sí? Uy, eso está súper chévere. Sí, profe. Entonces, esto fue una herramienta fundamental para poderle demostrar a los actuales propietarios que efectivamente para esa época la aeronáutica hizo una adquisición y construyó la vía pues, que comunica. Mira como casa. Sí, exacto. Exacto. Entonces, esta fue una herramienta, o sea, para mí, digamos, fue la que nos ayudó a hacer entender a aquellas personas que eran nuevos propietarios de que efectivamente cuando hicieron la compra hicieron una mala compra, por así decirlo. Y sabes qué, Iván, y que no les quede la sensación de que es de pronto el Estado el que de pronto va a aprovecharse de alguna situación o vayan a quedar como estafados o no. O sea, como que queden tranquilos de que se cometió un error por parte de los particulares en algún momento. Dame un segundo, Johnny, has estado muy callado. Qué bueno que alzaste la mano. Cuéntame. Hola, profe. Buenas tardes para todos, compañero Iván. Yo tengo una pregunta, no sé si de pronto ya lo hayan respondido, que me despisté, no sé, pues he estado como muy al pendiente, pero no he podido entender, o no sé a qué se deba, que la vía lleva cierto, pues allí ese trazado incluso que estamos viendo, las lineecitas como moraditas, tiene cierto diámetro y desde cierto punto en adelante su diámetro pues
se pone más grande, ¿cierto? Más extenso. ¿A qué se debe? Eso ya lo explicaron o me lo perdí. ¿Qué pasó? Tranquilo, Johnny, se lo repetimos. Tiene que ver si Iván nos prende con las curvas de nivel. Claro que sí, profe. Un segundo, ya les voy a apagar aquí esta imagen y voy a encender las curvas de nivel acá. Perdón, pongo imagen de fondo como para que se puedan visualizar. Eso. Johnny, tiene que ver con lo que estábamos hablando de las curvas de nivel, que la aeronáutica en su momento, al analizar el suelo de la zona, debía hacer unas intervenciones y tuvo como una previsión a futuro, porque si vemos tiene como unas zonas pendientes que si llegara a pasar algo, ellos tengan cómo intervenir esos terrenos, me imagino que sin entrar en discusión con los particulares, sino para tomar decisiones propias, entonces toman esas áreas que ellos determinan para intervenir esos taludes. Ah, ya, porque pues esa parte la había entendido con lo de los predios aquí abajo que mirábamos, ¿cierto? Se me olvidó, era como 51, sí, bueno, se me olvidó los números. Pero hacia, pues en la parte superior, ¿cierto? Veía que sí se ampliaba eso, gracias, allí están los numeritos, 530, 529, en esos predios, hasta el 522, sí la entendía, pero luego más adelante como que ahí, mire que se expande un poco más, entonces yo sí decía, pero hombre, ¿por qué van a...? Obviamente este predio, el 532, y no estoy mal, ese predio va a quedar muy chiquito, qué pecado. Sí, ese es el que estábamos diciendo, pues que el área adquirida por el propietario final, que no sabemos cuántos propietarios ha tenido, pues fue un área diferente a la que realmente tiene. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. Perdón por la interrupción. No, tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la cartografía del año 2018. Ejemplo para este caso, nosotros a una de las, en esta zona de Guarne, hay una zona que es muy industrial y precisamente aquí encontramos un desarrollo industrial, aquí a costado derecho, y cuando hicimos la socialización con ellos, les entregamos esta información jurídica y técnica y ellos mismos procedieron a hacer la actualización. Entonces, miren que ya para el año 2020, ya el polígono con respecto a la del 2018, que es la negra, ya cambió, ¿sí? Entonces ya ellos hicieron pues la solicitud ante catastro, creo que fue municipal o departamental, y bueno, ya ellos ya les hicieron la actualización de su polígono. Entonces ya la obra lo que hizo fue llegar y ejecutarse por la zona que se requería, sin necesidad de hacer pues una adquisición predial. Entonces, solamente en los primeros 5 kilómetros la adquisición pasó de 2.700 millones a solamente 232 millones, nada más. O sea, de compra de terreno. Porcentual de cuánto, por Dios. Exacto, pasó a ser el 10% de lo que se tenía previsto. De 2.000 a 200. Así es. Pero entonces ahí ya fue que vino el proceso de nuevamente socializar a todas las personas para exponerles el tema de una adquisición que realizó la aeronáutica inicialmente para la compra de los predios. Y aquí es donde, digamos, la actividad pues digamos, por mi parte, ya murió, ¿sí? Se evidenció esto no solamente en esta franja, yo quiero mostrarles a ustedes que es toda la vía, todo esto hasta la autopista Medellín-Bogotá, que adquirió la Aeronáutica Civil, en este momento es la Nación la propietaria, que fue la que adquirió estas fajas de terreno para la construcción de la vía. ¿Sí? O sea que todos esos predios tienen la misma casuística, no llamemos la problemática, sino casuística. Ahí te hago una pregunta. Entonces, ¿sí? Ahí se hicieron también, pues en estos 3 casualmente que iniciamos el tema, se hizo identificación de linderos, porque mira que
identificaste la vía, identificaron el corredor, posteriormente me dijiste que llegaba hasta la vía, pero técnicamente, y miren, para los que están en cuarto y bueno, independiente del semestre, esta identificación por métodos indirectos con análisis multitemporales, miren la importancia de utilizar toda esa información secundaria y compararla. O sea, la temporalidad nos lleva a concluir, a ser más certeros con las conclusiones que se van a sacar en este tipo de informes. Entonces, haber tenido por ejemplo, esa fotografía aérea de la época del 80 y algo, cuando fue la adquisición o el movimiento de tierra, da tranquilidad y le da seguridad jurídica y técnica al análisis que se está haciendo en el terreno. Aquí lo importante también, una de las conclusiones para ir cerrando antes de que Iván nos termine de concluir, es la importancia, y miren en lo que influye el área. O sea, un buen cálculo de área nos va a permitir, y en este caso estamos hablando de proyectos de inversión. El día de mañana vamos a hablar del bolsillo propio de un familiar, ¿cierto? De particulares o de inversión. Y si estamos hablando de planificación del territorio, si estamos hablando de inversión de recursos públicos, es muy importante esto, porque al fin y al cabo esto va a terminar en un pago, ¿cierto? Entonces, miren la diferencia que hay entre tener un presupuesto que termina siendo el 10% por una identificación plena y correcta de los linderos, que nos llevó a ¿qué? Lo que siempre digo, el área es el final, es el resultado final. Tuvimos que hacer primero todo un análisis para llegar a esa área, pero no arrancamos desde el área, que es muchas veces donde queremos iniciar. Queremos saber el área sin haber analizado. Esa es como la invitación y la conclusión a que siempre llegamos, antes de que Iván nos termine ya de dar la conclusión de su caso. Sí, entonces, pues bueno, el desarrollo de la cicloinfraestructura toda se daba era por el costado derecho del aeropuerto José María Córdoba hasta la autopista Medellín-Bogotá. Inicialmente se hizo la solicitud pues para incorporar estos predios que se encuentran omitidos, y nosotros presentamos solamente un primer modelo, nos hicieron pues unos ajustes, pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes ven que es sobre toda la franja de terreno. Los polígonos que están de la aeronáutica civil en esa franja de terreno solamente son 11, y aquí tenemos aproximadamente 54. Debemos de incorporar. Con folio de matrícula. Sí, profe, con folio de matrícula, pero hay unos casos particulares donde hay, por ejemplo, una posesión, se compraron posesiones. Como tenemos un caso particular donde le compraron los derechos herenciales, ¿sí? Compraron derechos herenciales. La persona que falleció tenía comunidad con otra persona. Posterior a esa compra de derechos herenciales, un juez falló y le otorgó la titularidad, fue a esa pareja y no a los hijos, o sea, no le quedó a los hijos, sino a esa pareja. Entonces, pues es una compra que efectivamente no se dio como debía de darse, ¿cierto? Entonces fueron, digamos, muchos los casos que se presentaron en este proyecto. ¿Por qué no se continuó con el proyecto? Por la sencilla razón de que nosotros solamente, o sea, el proyecto se está ejecutando, ha tenido sus inconvenientes desde la parte de obra, porque la zona presenta muchos taludes, se han presentado muchos deslizamientos, los diseños que inicialmente se tenían no prevén que digamos como el terreno podía ceder a la intervención de la obra. Entonces en algunas partes la obra está suspendida, pero ya para el tema, digamos, de incorporar estos predios catastralmente, ya digamos, al gestor predial se le salía de las manos, por la sencilla razón de que si yo voy a incorporar este polígono que se encuentra acá, yo tengo que afectar también los polígonos que están al frente, ¿sí? Y para yo afectar los polígonos que están al frente, pues yo tengo que entrar también a hacer un estudio técnico y jurídico de la información, pero para esto yo requiero recursos para compra de folios de matrícula inmobiliaria, compra de escrituras, compra de planos protocolizados. Entonces ya se volvía
una inversión de dinero que no estaba proyectada dentro del cálculo inicial o el contrato que se hizo inicialmente. Entonces, por ese motivo, ya, digamos, esa responsabilidad pasó a manos del municipio y ya el gestor predial que estaba realizándolo, pues no continuó con esa labor, pues, de la incorporación de estos predios, ¿sí? Okay. Esos, digamos, como todos los sucesos que se presentaron con este tema de la gestión predial en esta parte. Pero yo digo que eso fue un caso como para haber hecho una especialización, porque mira que tienes absolutamente de todo. O sea, hiciste análisis multitemporal, hiciste identificación de linderos, tuviste que identificar calidades de propietarios, hacer análisis de tradiciones entre posesiones, derechos, o sea, falsas tradiciones, derechos herenciales, mejor dicho. Está supremamente completo. Les estaba pidiendo el correo electrónico para, por favor, enviarles un casito, porque entonces la dinámica de la próxima clase, la idea es que yo les mando un casito, ustedes lo van a leer y vamos a empezar entre todos a ver cuál sería, cómo lo empezamos a abordar y qué solución se le da. Pero entonces ustedes van a tener un conocimiento previo. Yo se los envío al correo electrónico los soportes que se necesiten y la idea es que si pueden hacer algo escrito, si algo o si lo quieren hacer verbal o si quieren buscar, como ustedes tienen datos abiertos, buscarlo en la base de datos y decir, profe, ve, yo haría esto, les voy a dejar vía libre para que lo realicen. Esto también tiene que ver con una de las propuestas que se hicieron al final del TAC que les gustaría que yo les enviara casos para ver las posibles soluciones directamente aquí en clase. ¿Qué les parece esa propuesta? Profe, excelente. Profe, él también tuvieron que haber hecho avalúos comerciales para determinar los valores de la tierra en toda esa franja. No, es que tuvo de todo, la verdad. Iván, muchísimas gracias. Una excelente presentación, te felicito. Un excelente caso. Un excelente caso y si tienen más casos así, bienvenidísimos. Muy bien. Entonces, muy bien, esta próxima clase vemos un caso y ya la semana que viene entramos a ver en detalle el tema de la resolución 1732. ¿Les parece? Para después, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Listo. Muchas gracias a Iván y hasta luego, compañeros. Muchísimas gracias. Iván, muchas gracias por todo. Gracias, profe. Feliz resto de en clase. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Chao, Feliz. Profe. Muy bien. Chao, Nati. Hola, Nati. Profe, era que te tenía como una consultica porque me quedó sonando como lo que Raven dijo, profe, qué pena ahí. Pues, espérame un segundito, detengo acá grabación. Y le abro la puerta.